Hoy os voy a hablar de la huida a Egipto de Giotto, en la capilla de los Scrovegni de Padua. Giotto nace en el 1267 al norte de Florencia y se vuelve discípulo del maestro Cimabue, que rápidamente lo envuelve en el mundo del arte. Giotto creó un estilo que se aparta por completo de la tradición y establece las bases de la pintura del Renacimiento. Pues sabemos que hasta Giotto la pintura se había descrito por el dominio de la línea y de los colores planos. En Italia, además, era muy fuerte la influencia bizantina que imponía un tratamiento antinaturalista de las figuras y la supresión de la profundidad en beneficio del color y la línea. La primera característica de Giotto es el naturalismo, su amor por el estudio de la naturaleza y la representación de la realidad tal y como la vemos, con verosimilitud y de forma convincente. Además, sabemos que fue el primer pintor que introdujo la representación de emociones, sentimientos, estados de ánimo o estados psicológicos en los personajes, por medio de gestos, logrando una expresividad y dramatismo que dan vida y humanizan la composición. Su gusto por los colores brillantes y luminosos le hace llegar a mezclar hasta en una obra los azules, rojos, verdes, blancos, colores tierra y negros. El carácter narrativo de sus obras hace que las escenas estén llenas de detalle. Giotto fue de los primeros en dar volumen a las figuras y buscar la perspectiva. Sus arquitecturas son otra de sus características, integrándolas en la escena. Recordemos que, como buen renacentista, también era arquitecto. Es posible que Giotto adoptara el lenguaje visual de la escultura para dar volumen y peso a sus figuras. Para la época eran verdaderos milagros del naturalismo. Sus vírgenes parecían estar vivas, y no solo por su excepcional conocimiento de anatomía y poses naturales, sino por captar las emociones como nunca antes se habían visto. Una de sus obras más conocidas, La huida de Egipto, pertenece al estilo gótico y fue realizada en el siglo XIV, perteneciente al Trecento italiano. Es una pintura al fresco que representa un paisaje del Evangelio, de cómo la Virgen María, José y el niño Jesús huyen de Egipto por culpa de Herodes. Este estaba realizando la matanza de los niños inocentes menores de 2 años, ya que tenía claro que entre ellos se encontraba el próximo rey de los judíos. Pasamos a analizar la obra un poco mejor. En el centro de la composición está representada la Virgen María sentada en un burro, con el niño Jesús en su regazo, sujetado por medio de un pañuelo de rayas. La Virgen se encuentra ataviada con una túnica roja y una capa de color azul ultramar, aunque en la actualidad parte de la pintura se ha perdido y tan solo se conservan unos trazos del color azul. En el lateral izquierdo está representado José, llevando en su mano una canasta o algún tipo de frasco. También lleva un palo al hombro. Detrás de él hay una figura ataviada con una túnica oscura que guía al burro. Por otro lado, en el lateral derecho, cerrando la caravana, hay 3 figuras jóvenes que están representados conversando con naturalidad entre ellos. El fondo está compuesto por un paisaje realista, rudimentario y esquematizado, donde en las montañas con forma triangular predominan las rocas y algunos árboles delgados. En cuanto a la composición, podemos resaltar cómo todos los personajes están representados de espaldas o de perfil. Además, se encuentran ataviados con amplias túnicas que tienen volumen. También se aprecia la influencia del arte bizantino en la representación ovalada de los rostros, los nimbos dorados y los ojos almendrados. Aparte, destaca el uso del escorzo, es decir, un recurso de la pintura utilizado para dar la sensación de profundidad. Se observa cómo el ángel se encuentra representado en posición oblicua o perpendicular al nivel visual. El naturalismo del gótico se aprecia en los vestidos, ligeros, naturales, en los que desaparecen las líneas doradas. La sensación de movimiento está conseguida gracias a pequeños detalles. Las patas delanteras del asno, la mirada hacia atrás de San José, la línea del camino que hace juego con la falda de la montaña, el ángel que muestra el camino y la mirada de María hacia lo lejos. La figura de María con el niño forma un triángulo que es acentuado por la montaña que está detrás de ellos. También podemos observar cierta perspectiva jerárquica en la Virgen María, puesto que presenta un tamaño inusualmente grande comparada con el resto de las figuras que aparecen en la escena. Se muestra más interés por el paisaje, ya no están enmarcados en un fondo dorado. Es cierto que todavía el paisaje no está bien integrado con las personas, o que, como en este caso, es muy sumario, pero los nuevos valores de la pintura de Giotto, volumen de las figuras e importancia de la luz para modelar las figuras con un sencillo pero eficiente claroscuro, abren las puertas a la pintura del 480 italiano. Asimismo, existe un rompimiento de gloria, mediante el que se abre una fisura en el cielo y se mezcla una escena celestial y una terrenal. Es una obra en la que se observa la madurez artística del pintor y la aportación que supone para la pintura renacentista italiana. No en vano, Giotto forma parte de los llamados primitivos italianos, precisamente por esa aportación a la nueva pintura.
En esta obra se aprecia el alejamiento de las influencias de la pintura bizantina que la pintura italiana tenía hasta estos momentos. Para acabar, analizamos la capilla en la que se situó al fresco. Esta fue un encargo realizado por Enrico Scroveni a Giotto, sirviendo como oratorio privado y estando anexado al Palacio de la Familia. Giotto y su equipo pintaron toda la capilla al fresco, introduciendo escenas tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento.